Hubo una noche en la que alguien me insultó frente a un grupo de personas que yo respetaba profundamente y por un segundo sentí que todo mi mundo interior se incendiaba. Pero justo ahí, en ese instante exacto, entendí algo que cambió mi vida para siempre. Esa persona no tenía el poder de destruir mi paz. Yo se lo estaba entregando en bandeja de plata. ¿Cuántas veces le has regalado tu tranquilidad a alguien que ni siquiera se acuerda de tu nombre al día siguiente? Hoy quiero mostrarte algo que pocos se atreven a decirte. La calma no es debilidad, es el poder más grande que jamás vas a desarrollar. Y estás a punto de aprender cómo dominarlo. Quiero contarte algo que aprendí de una manera muy dura y que hoy quiero regalarte para que no tengas que pagar el mismo precio que yo pagué. Hace años, en medio de una etapa muy exigente de mi vida, alguien muy cercano me dijo una frase que me hirió profundamente delante de otras personas. Recuerdo que mi corazón empezó a latir con fuerza, mis manos se pusieron frías y sentí ese impulso tan conocido de responder con la misma intensidad con la que me habían atacado. Pero en ese segundo algo dentro de mí me detuvo. Fue como si una voz interior me preguntara, ¿de verdad vas a entregarle tu paz a esta persona justo ahora, justo aquí? Y ahí entendí una verdad que jamás había visto con tanta claridad. Nadie tiene el poder de robarte la tranquilidad si tú no se lo permites. Ese día comprendí que la calma no es un premio que te regala la vida cuando todo va bien, es un trono que tú construyes y que solo tú decides entregar o defender. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces una simple palabra, un comentario malintencionado o una mirada de desprecio han logrado arruinarte el día completo? ¿Cuántas veces le diste a alguien el control absoluto de tu estado de ánimo sin siquiera darte cuenta? Eso no es debilidad de carácter, eso es simplemente no haber entendido todavía el verdadero valor de tu paz interior. Yo he conocido personas con mucho dinero, mucho reconocimiento y mucho poder externo, pero que viven esclavizadas por cualquier crítica en redes sociales o por cualquier comentario de un desconocido. Y también he conocido personas sencillas, sin fama ni fortuna, que caminan con una serenidad tan sólida que nada logra sacarlas de su centro. La diferencia nunca estuvo en las circunstancias, siempre estuvo en quien ocupaba el trono de su mente. Cuando permites que cualquiera tenga acceso libre a tus emociones, básicamente le estás entregando las llaves de tu reino interior a alguien que quizás ni siquiera piensa en ti 5 minutos después. Eso tiene que doler un poco escucharlo, porque necesitamos que duela para que cambie. La verdadera realeza no se trata de imponerte sobre los demás, se trata de no permitir que nadie te quite lo que con tanto esfuerzo has construido dentro de ti. Desde aquella noche decidí algo que cambió por completo mi manera de vivir. Antes de reaccionar, me pregunto si esa persona o esa situación merece tener acceso a mi trono. La mayoría de las veces la respuesta es no. Y cuando decides proteger tu paz de esa manera, empiezas a notar algo increíble. Ya nada tiene tanto poder sobre ti como antes lo tenía. Guarda esto en tu corazón esta noche. Tu paz es un trono y nadie se sienta en él sin tu permiso. Quiero hablarte de un espacio que casi nadie ve, pero que decide absolutamente todo en tu vida. Hace un tiempo estaba en medio de una conversación muy tensa con alguien que había tomado una decisión que me afectaba directamente. Sentí que la sangre me hervía, sentí las ganas inmediatas de levantar la voz y decir cosas que después no iba a poder retirar. Pero justo en ese instante, entre lo que esa persona me estaba diciendo y lo que yo estaba a punto de responder, sentí algo extraño, como si el tiempo se hiciera más lento por una fracción de segundo. Y en ese pequeño espacio, en ese respiro casi invisible, tomé una decisión que cambió el rumbo de toda la conversación. Ahí entendí algo que quiero que grabes en tu mente esta noche. Entre lo que te pasa y lo que tú decides hacer con eso, existe un espacio diminuto, casi imperceptible, y es exactamente ahí donde se define quién eres de verdad. No en lo que te sucede, sino en lo que eliges hacer en ese instante exacto. Piénsalo conmigo. 2 personas pueden recibir la misma crítica, el mismo rechazo, la misma traición, y una termina destruida durante meses mientras la otra se levanta al día siguiente con la cabeza en alto. ¿Cuál es la diferencia? No fue el problema, fue ese espacio diminuto entre el golpe y la respuesta. Yo he pasado por momentos donde perdí ese espacio por completo. Reaccioné con rabia, dije palabras que después me costó mucho reparar y aprendí de la manera más dolorosa que cuando pierdes ese instante de conciencia, pierdes también el control de tu historia. Porque ahí, exactamente ahí, es donde se decide si vas a ser una persona libre o si vas a seguir siendo esclavo de cada situación que te toque vivir.
La buena noticia es que ese espacio se puede entrenar. No naces sabiendo usarlo, lo desarrollas con práctica, con humildad y sobre todo con la decisión consciente de detenerte un segundo antes de reaccionar. Yo aprendí a hacerme una pregunta simple en ese instante. La persona que quiero ser respondería así. Esa pregunta, créeme, ha evitado más conflictos en mi vida de los que te puedas imaginar. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no dejar que lo que sientes tome el control total del volante. Cuando aprendes a habitar ese espacio, algo increíble empieza a suceder. Las provocaciones pierden fuerza, las palabras hirientes dejan de tener el mismo peso y empiezas a notar que tú y solo tú eres quien decide cómo continúa tu historia después de cada golpe que la vida te da. Esa es la verdadera identidad que nadie te puede quitar, porque nace de tus decisiones, no de tus circunstancias. Recuerda esto siempre, no eres lo que te pasa, eres lo que decides hacer en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Déjame contarte algo que viví durante una etapa muy oscura, algo que hoy puedo compartir contigo porque finalmente entendí la lección que escondía. Hubo un tiempo en mi vida donde cargué tanto resentimiento hacia una situación del pasado que sin darme cuenta ese enojo dejó de ser una simple emoción y se convirtió en mi forma de despertar cada mañana. Abría los ojos y ya estaba molesto con lo que había pasado, molesto con las personas involucradas, molesto incluso conmigo mismo por seguir sintiéndome así después de tanto tiempo. Y lo más triste de todo es que ni siquiera lo notaba porque ya se había vuelto parte de mi identidad. Un día, alguien muy cercano me miró y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Ya no reconozco quién eras antes de todo esto. Esa frase me golpeó como pocas cosas lo han hecho, porque tenía razón. Yo había construido ladrillo por ladrillo, pensamiento tras pensamiento, una prisión perfecta, y lo peor es que yo mismo cargaba las llaves todo el tiempo. Piénsalo conmigo por un momento. ¿Cuántas personas conoces que llevan años, incluso décadas, molestas con su pasado, con su familia, con una traición que ya debería haber quedado atrás? Han normalizado tanto ese enojo que ya no distinguen quiénes serían sin él. Se acostumbraron a los barrotes y lo más peligroso es que empezaron a sentirse cómodos ahí adentro. Yo aprendí de la manera más difícil que el resentimiento no le hace daño a la persona que te lastimó. Esa persona probablemente ya siguió con su vida. El único que sigue pagando la condena eres tú, cada mañana. Cada vez que revives esa historia en tu cabeza como si estuviera pasando por primera vez. La prisión que construimos con el enojo no tiene barrotes visibles, no hay candados ni paredes que puedas tocar, pero te aseguro que es tan real como cualquier cárcel, porque te quita la libertad de disfrutar tu presente. El día que decidí soltar ese peso no fue porque la situación cambió, ni porque las personas involucradas pidieron perdón. Fue porque entendí que yo era el único responsable de seguir cargando esas cadenas y también el único con el poder de romperlas. No fue fácil, no sucedió de la noche a la mañana, pero cada día que elegía no alimentar ese resentimiento, sentía que recuperaba un pedazo de mi libertad. Si hoy llevas años cargando algo que te está robando la paz, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Hasta cuándo vas a seguir pagando una condena por un crimen que ni siquiera cometiste? Tú no naciste para vivir preso de tu pasado, naciste para ser libre, y esa libertad empieza el día que decides soltar las llaves que tú mismo has estado cargando todo este tiempo. Recuerdo una discusión que tuve hace tiempo, una de esas conversaciones donde ambas partes estaban absolutamente convencidas de tener toda la razón. Cada palabra se sentía como una batalla, cada argumento era una trinchera que yo no estaba dispuesto a soltar. Peleé con todas mis fuerzas por demostrar que yo tenía la verdad de mi lado y al final técnicamente gané esa discusión. Pero esa noche, mientras me acostaba, no sentía ninguna victoria. Sentía un vacío enorme. Había ganado el argumento, pero había perdido algo mucho más valioso: mi tranquilidad y también un poco de la relación con esa persona. Ahí entendí una lección que hoy quiero regalarte porque estoy seguro de que la necesitas. Tu paz vale muchísimo más que tener la razón. Piénsalo conmigo. ¿De qué te sirve ganar cada discusión si al final te quedas solo, agotado, con el estómago revuelto y sin poder dormir? ¿De qué te sirve demostrarle al mundo entero que tú tenías razón si en el proceso perdiste tu serenidad, tu energía y hasta tu alegría? Hay un ego que todos cargamos dentro y ese ego insiste en convencernos de que necesitamos ganar cada batalla, responder cada comentario, corregir a cada persona que piensa diferente.
Pero te voy a decir algo que me costó años aprender. No todas las batallas merecen tu presencia en el campo. Yo he aprendido con el tiempo y con muchos golpes a hacerme una pregunta antes de entrar en cualquier discusión: si gano esto, ¿qué es lo que realmente gano? Muchas veces la respuesta es nada. Gano un aplauso vacío, gano la satisfacción momentánea del orgullo, pero pierdo horas de paz mental que ya no voy a recuperar. Y ahí fue cuando decidí cambiar mi manera de pelear mis batallas. Empecé a preguntarme no si tenía la razón, sino si valía la pena sacrificar mi tranquilidad por demostrarlo, y la mayoría de las veces la respuesta fue no. Esto no significa que te conviertas en alguien débil o que dejes que todos pasen por encima de ti. Significa algo mucho más poderoso: que eliges tus batallas con inteligencia, no con impulso. Que entiendes que hay personas que jamás van a cambiar de opinión sin importar cuántos argumentos les des, y que insistir solamente te va a costar tu energía y tu paz. La madurez no se mide por cuántas discusiones ganas, se mide por cuántas discusiones sabes que no necesitas ganar. Cuando empiezas a proteger tu tranquilidad por encima de tu orgullo, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir esa necesidad constante de tener la última palabra y empiezas a sentir una libertad enorme, la libertad de simplemente dejar que las cosas sean sin que eso te quite el sueño. Esta noche quiero que recuerdes esto: la próxima vez que sientas la urgencia de demostrar que tienes razón, pregúntate primero si vale la pena el precio que vas a pagar por tu paz. Voy a contarte algo que me tomó mucho tiempo entender, y creo que tú también lo necesitas escuchar esta noche. Durante años viví molesto sin saber exactamente por qué. Me enojaba con personas que no me saludaban como yo esperaba, con situaciones que no salían como yo las había imaginado, con la vida misma cuando no se comportaba de la manera que yo consideraba justa. Y un día, en medio de una frustración enorme por algo que ni siquiera recuerdo bien, alguien me hizo una pregunta que me dejó en silencio. ¿Estás enojado con lo que pasó? ¿O estás enojado porque esperabas que pasara algo diferente? Esa pregunta me desarmó por completo, porque ahí entendí que la mayoría de mi enojo no nacía de la realidad, nacía de la distancia entre lo que yo esperaba y lo que realmente estaba sucediendo. Piénsalo conmigo. Esperas que tu esfuerzo sea reconocido y recibes silencio. Esperas lealtad y recibes traición. Esperas que la vida sea justa contigo simplemente porque tú has sido bueno, y descubres muchas veces de la manera más dura que la vida no siempre funciona así. Y ahí, en esa diferencia entre lo que esperabas y lo que recibiste, nace gran parte del dolor que cargamos. Yo he cometido el error de construir mi tranquilidad sobre expectativas que jamás debí depositar en otras personas. Esperaba que actuaran como yo actuaría, que pensaran como yo pienso, que reaccionaran como yo reaccionaría en su lugar. Y cuando no lo hacían sentía que me habían fallado, cuando la verdad es que simplemente eran fieles a quienes realmente son, con sus propias heridas, sus propios miedos y sus propias limitaciones. Nadie llegó a este mundo con la obligación de cumplir el papel que tú le asignaste en tu historia. El día que entendí esto, algo dentro de mí se liberó de una manera que no puedo explicarte completamente con palabras. Dejé de exigirle perfección a la vida y empecé a aceptarla como realmente es, con sus injusticias, sus sorpresas y sus desilusiones. Y no, esto no significa resignarte ni dejar de esperar cosas buenas. Significa dejar de construir tu paz sobre un terreno que no controlas, porque el comportamiento de otra persona jamás estuvo ni estará en tus manos. Empecé a hacerme una pregunta simple cada vez que sentía esa frustración conocida: ¿esta molestia nace de lo que realmente pasó o nace de lo que yo había imaginado que iba a pasar? Esa pregunta cambió por completo mi manera de enfrentar las decepciones. Cuando ajustas tus expectativas a la realidad, en lugar de exigirle a la realidad que se ajuste a tus expectativas, recuperas una cantidad enorme de energía que antes desperdiciabas peleando contra lo imposible. Esta noche quiero dejarte con algo simple pero profundo. Deja de esperar que el mundo sea perfecto y empieza a fortalecer tu paz para que nada, ni siquiera la imperfección del mundo, tenga el poder de quitártela. Quiero contarte algo que aprendí en uno de los momentos más incómodos de mi vida, un momento donde estuve a punto de destruir algo valioso solamente por no saber esperar unos segundos antes de hablar. Recuerdo estar en medio de una reunión importante, escuchando una crítica injusta sobre un trabajo en el que había puesto todo mi esfuerzo. Sentí que la sangre me subía a la cara, sentí las palabras formándose en mi garganta, listas para defenderme con toda la fuerza posible. Y en ese momento pensé que responder de inmediato, con firmeza, con dureza incluso, era la única forma de demostrar que yo no era alguien débil.
Por suerte, algo dentro de mí me detuvo un segundo antes de abrir la boca, y ese segundo cambió absolutamente todo, porque ahí entendí algo que hoy quiero que grabes en tu mente. Reaccionar de inmediato no es fuerza, es una debilidad disfrazada muy bien de valentía. Piénsalo conmigo. Cualquiera puede levantar la voz, cualquiera puede responder un insulto con otro insulto, cualquiera puede dejarse llevar por el impulso del momento y sentir por unos segundos esa falsa sensación de poder. Pero eso no es fuerza, eso es simplemente dejar que tus emociones tomen el control del volante mientras tú te conviertes en pasajero de tu propia vida. La verdadera fuerza, la que realmente transforma resultados, se ve en otro lugar completamente distinto. Se ve en la persona que en medio de la provocación más grande decide detenerse, respirar y elegir con inteligencia su siguiente paso. Yo aprendí con mucho dolor y varios errores que después tuve que reparar, que cada vez que reaccionaba por impulso terminaba arrepentido. Decía palabras que no podía retirar, tomaba decisiones que después me costaba mucho corregir y lo peor de todo, le entregaba a la otra persona exactamente el poder que estaba buscando sobre mí. Porque cuando reaccionas por impulso, básicamente le estás diciendo a quien te provocó: tienes control total sobre mis emociones, y eso, aunque en el momento se sienta como fuerza, en realidad es la forma más pura de rendición. Responder es completamente diferente. Responder significa tomarte ese segundo, esa pausa incómoda pero necesaria, y preguntarte: ¿qué gano realmente si reacciono así? Yo empecé a practicar algo muy simple que hoy te quiero regalar. Antes de responder a cualquier provocación, cuento hasta 5 en silencio. No porque sea una fórmula mágica, sino porque esos 5 segundos son suficientes para que la razón vuelva a tomar el control que el impulso había secuestrado. Y créeme, esos 5 segundos han evitado más conflictos en mi vida de los que te puedas imaginar. La madurez no se mide por la rapidez con la que respondes, se mide por la inteligencia con la que eliges tus palabras cuando todos esperan que exploten. Cuando entiendes esto, empiezas a notar algo increíble. Las provocaciones pierden fuerza porque ya no encuentran en ti el terreno fértil que necesitan para crecer. Empiezas a ganar batallas sin siquiera pelearlas, simplemente porque decidiste no entrar al juego que otros diseñaron para hacerte perder el control. Recuerda esto siempre: el que reacciona primero rara vez gana, pero el que responde con calma casi siempre transforma el resultado por completo. Quiero compartir contigo algo que descubrí de una manera bastante incómoda, algo que me costó aceptar porque tocaba una fibra muy profunda dentro de mí. Hubo una época en la que había una persona en particular que, sin hacer demasiado esfuerzo, lograba sacarme de mis casillas con una facilidad que hoy me sorprende. Bastaba un comentario suyo, una actitud despreocupada, incluso un simple silencio de su parte para que yo sintiera una molestia desproporcionada, mucho más grande de lo que la situación realmente merecía. Durante mucho tiempo pensé que el problema era esa persona. Estaba convencido de que su actitud era el origen de todo mi malestar. Pero un día alguien muy sabio me hizo una pregunta que no pude responder de inmediato: ¿por qué crees que esto te afecta tanto a ti cuando a otras personas ni siquiera les mueve un pelo? Esa pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días, porque tenía razón. Si el problema fuera únicamente esa persona, entonces todos a su alrededor deberían sentir la misma intensidad de molestia que yo sentía. Pero no era así. Solamente yo reaccionaba de esa manera tan fuerte. Y ahí comencé a entender algo que cambió por completo mi forma de ver los conflictos. Existe una herramienta que pocas personas se atreven a usar, porque exige mirar hacia adentro en lugar de señalar hacia afuera. Se llama el espejo emocional y funciona de una manera muy simple, aunque no siempre cómoda. Todo aquello que te molesta de manera desproporcionada en otra persona generalmente está reflejando algo que tú todavía no has resuelto dentro de ti mismo. Cuando finalmente me atreví a mirar ese espejo con honestidad, descubrí algo que no esperaba. Esa persona representaba una versión de indiferencia que yo mismo había sufrido en el pasado, una herida antigua que nunca había cerrado completamente. Su actitud no había creado mi dolor, simplemente lo había despertado, como quien toca sin querer una herida que ya estaba ahí, escondida debajo de la superficie. Piénsalo conmigo por un momento. Si alguien te ignora y eso te destruye por dentro, tal vez la pregunta no es por qué esa persona te ignoró, sino por qué tú todavía necesitas tanto la validación de los demás para sentirte valioso. Si una crítica te hace explotar de rabia, quizás no es la crítica en sí misma, sino una inseguridad que llevas cargando desde hace mucho tiempo, esperando el momento de salir a la superficie.
Esto no significa justificar el mal comportamiento de nadie. Y quiero ser muy claro en esto. No se trata de darle permiso a quien te trata mal para que lo siga haciendo. Se trata de algo mucho más profundo. Entender que tu reacción exagerada es información valiosa sobre ti mismo, no una simple respuesta a lo que el otro hizo. Cuando empecé a mirar cada conflicto como una oportunidad para conocerme mejor, en lugar de una batalla que debía ganar, todo cambió. Las personas difíciles dejaron de ser enemigos y se convirtieron en maestros silenciosos, enviados exactamente para mostrarme las áreas de mi vida que todavía necesitaban sanar. Cada vez que sientas una reacción demasiado grande para una situación pequeña, detente un momento y pregúntate con honestidad qué parte de ti está siendo tocada. Ahí, en esa respuesta sincera, vas a encontrar más crecimiento del que cualquier discusión externa jamás podría darte. Esta noche quiero dejarte con esto. Deja de buscar culpables afuera y empieza a mirar el espejo que la vida te está poniendo enfrente, porque ahí está la verdadera sanación que has estado buscando todo este tiempo. Quiero contarte una historia que marcó profundamente mi forma de entender el verdadero poder del silencio. Hace tiempo, en un momento muy público de mi vida, fui insultado delante de muchas personas. Fue una situación humillante, de esas que te dejan con el corazón acelerado y con todas las palabras del mundo listas para defenderte, para devolver el golpe con la misma intensidad con la que lo recibiste. Todos a mi alrededor esperaban una respuesta, esperaban ver cómo yo iba a reaccionar ante semejante ofensa. Y para sorpresa de todos, incluyéndome a mí mismo, simplemente guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese instante entendí algo que cambiaría por completo mi manera de enfrentar los ataques. Alguien más tarde me preguntó por qué no había respondido, por qué había dejado pasar semejante insulto sin defenderme. Y le contesté con una pregunta que había escuchado tiempo atrás y que nunca había comprendido tan profundamente hasta ese momento. Si alguien intenta darte un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿de quién sigue siendo ese regalo? Con los insultos ocurre exactamente lo mismo. Si decides no aceptarlos, si decides no recogerlos del suelo donde fueron lanzados, permanecen para siempre en quien los pronunció. Piénsalo conmigo un momento. Cada vez que respondes con la misma agresividad con la que te atacaron, básicamente estás aceptando ese regalo envenenado y cargándolo contigo el resto del día, a veces el resto de la semana. Pero cuando decides no recogerlo, cuando eliges el silencio en lugar de la pelea, ese peso se queda exactamente donde nació y tú sigues caminando liviano sin cargar nada que no te pertenece. Yo he aprendido con los años que el silencio no es ausencia de fuerza, es exactamente lo contrario. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede responder con la misma rabia que recibió. Eso no requiere ningún tipo de dominio propio, solamente requiere dejarse llevar por el impulso del momento. Pero quedarte en silencio cuando todo tu cuerpo te pide explotar, eso sí requiere una fortaleza que muy pocas personas logran desarrollar. Recuerdo otra ocasión mucho más reciente donde alguien intentó provocarme públicamente con comentarios diseñados específicamente para hacerme perder el control frente a otros. Sentí la tentación enorme de responder, de demostrar con palabras exactas por qué esa persona estaba equivocada. Pero recordé aquella lección del regalo y decidí simplemente no participar en ese juego. ¿Sabes qué pasó? La provocación, al no encontrar la reacción que buscaba, se quedó sin oxígeno y murió sola, sin que yo tuviera que mover un solo dedo. El silencio bien usado tiene un poder que las palabras muchas veces no alcanzan a tener. Cuando respondes con calma o simplemente eliges no responder, le quitas a la otra persona exactamente lo que estaba buscando, una reacción que valide su comportamiento. Sin esa reacción, la provocación pierde todo su propósito y se desvanece por sí sola. Esto no significa que debas quedarte callado siempre, ni que debas permitir que abusen de ti sin poner límites cuando sea necesario. Significa aprender a distinguir cuándo tus palabras realmente van a construir algo y cuándo simplemente van a alimentar un fuego que es mejor dejar apagar solo. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de responder a una ofensa, detente un momento y pregúntate si realmente quieres aceptar ese regalo que te están ofreciendo. Muchas veces la respuesta más poderosa que puedes dar es simplemente no darla. Esta noche quiero dejarte con algo simple pero profundo. No todo insulto merece tu voz y el silencio, cuando nace de la fortaleza y no del miedo, puede ser el argumento más contundente que jamás pronuncies.
Quiero confesarte algo que durante años me costó muchísimo aceptar, algo que probablemente tú también estás cargando sin siquiera darte cuenta. Durante mucho tiempo, cada vez que algo salía mal en mi vida emocional, mi primera reacción era buscar a quién culpar. Me hizo enojar, me arruinó el día, me sacó de mis casillas, como si mis emociones fueran una especie de propiedad que cualquiera podía tomar prestada sin mi permiso, manejarla a su antojo y devolverme la rota cuando terminaban de usarla. Un día, alguien muy directo me dijo algo que jamás voy a olvidar. Mientras sigas culpando a otros por lo que sientes, vas a seguir siendo prisionero de todos los que te rodean. Esa frase me dolió porque tenía razón, pero también me abrió los ojos de una manera que necesitaba desesperadamente. Piénsalo conmigo. Si tú aceptas que otra persona tiene el poder de hacerte enojar, entonces también estás aceptando que esa persona tiene control total sobre tu estado de ánimo, sobre tu día, sobre tu paz. Y eso, aunque suene increíble, es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos todos los días sin darnos cuenta. Le entregamos el volante de nuestras emociones a jefes, a parejas, al tráfico, a comentarios de desconocidos en redes sociales, a situaciones completamente fuera de nuestro control. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que nuestra vida está siendo dirigida por circunstancias externas en lugar de por nosotros mismos. La verdad que cambió mi vida fue esta. Nadie puede obligarte a sentir una emoción específica. Lo que realmente cambia tu estado de ánimo no es lo que pasó, es la interpretación que tú decides darle a lo que pasó. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, la misma crítica, el mismo rechazo, y una queda destruida durante semanas mientras la otra sigue caminando con la frente en alto al día siguiente. La diferencia nunca estuvo en el evento, siempre estuvo en la historia que cada una decidió creer sobre ese evento. Al principio, aceptar esta responsabilidad total sobre mis emociones se sintió como una carga enorme. Pensé, ahora también tengo que hacerme responsable de cómo reacciono ante todo, pero con el tiempo entendí que en realidad era exactamente lo contrario. Era la mayor liberación que había experimentado en mucho tiempo, porque si yo era responsable de mis emociones, entonces yo también tenía el poder de transformarlas. Ya no tenía que esperar que el mundo cambiara, que las personas se disculparan, que las circunstancias mejoraran para poder recuperar mi tranquilidad. El cambio podía empezar dentro de mí, en cualquier momento que yo decidiera. Recuerdo aplicar esto en una situación muy específica con alguien que solía provocarme constantemente con comentarios hirientes. Antes, cada palabra suya me arruinaba horas enteras. Un día decidí conscientemente dejar de entregarle ese poder. No porque la persona cambiara, sino porque yo cambié la manera en que decidía procesar sus palabras. Y algo asombroso sucedió. Esa persona, sin ningún esfuerzo de mi parte por confrontarla, dejó de tener el mismo efecto sobre mí. No porque dejó de intentarlo, sino porque yo dejé de darle acceso. Esta noche quiero que entiendas algo profundamente. El día que dejas de culpar a otros por lo que sientes, no pierdes nada. Ganas absolutamente todo. Recuperas el control total de tu vida interior. Recuerda esto siempre. Tú no eres responsable de lo que otros hacen, pero eres completamente responsable de lo que tú decides sentir después. Quiero terminar contándote algo que aprendí observando a un atleta que admiraba profundamente en una etapa de mi vida donde yo mismo buscaba fortaleza en todos los lugares equivocados. Este hombre entrenaba todos los días, sin excepción, sin importar si tenía ganas o no, sin importar si el clima era favorable o si su cuerpo le pedía descanso. Un día le pregunté cuál era el secreto de su disciplina tan constante, y su respuesta se quedó grabada en mí para siempre. El músculo no sabe si tienes ganas o no, solo sabe si lo entrenaste o no. Esa frase, con el tiempo, se convirtió en una de las lecciones más importantes que apliqué a mi propia mente. Porque la calma funciona exactamente igual que cualquier músculo del cuerpo. No aparece por accidente, no llega porque un día decidiste que ya estabas cansado de explotar. La calma se construye entrenamiento tras entrenamiento, decisión tras decisión, silencio tras silencio elegido conscientemente en lugar del grito automático. Piénsalo conmigo. Nadie se levanta un día y de repente puede levantar el doble de su peso corporal sin haber entrenado antes. De la misma manera, nadie se levanta un día y de repente logra mantener la calma en medio del caos si nunca practicó hacerlo en los momentos pequeños de su vida diaria.
Cada provocación menor que enfrentas, cada comentario incómodo, cada fila lenta, cada malentendido sin importancia, todos esos momentos son en realidad tu gimnasio personal para fortalecer tu paz interior. Yo empecé a ver cada situación irritante de mi día como una oportunidad de entrenamiento, no como una molestia que debía eliminar. Cuando alguien me interrumpía, cuando el tráfico no avanzaba, cuando un plan se arruinaba sin ningún